Buenos días, estudiantes, profesores, público en general. Pues el día de hoy contamos con la presencia en el Seminario de Investigación y Difusión Científica del maestro en Ciencias Frank Rivera Cruz, quien nos va a presentar el tema Contingencias en sistemas eléctricos de potencia con penetración de energía eólica. Como reseña curricular, el maestro Frank Rivera Cruz realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Morelia. Posteriormente realizó estudios de maestría en Ingeniería Eléctrica con especialidad en sistemas eléctricos de potencia en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como experiencia laboral, el maestro Frank Rivera Cruz laboró en la empresa Andritz Hydro como ingeniero de diseño eléctrico, donde participó en el diseño eléctrico de la hidroeléctrica Río Macho, ubicada en Costa Rica. También laboró en la empresa Copem Ingeniería, donde desarrolló el proyecto construcción del Parque Eólico Vaquerías, ubicado en Lagos de Moreno, Jalisco. Posteriormente también laboró en la empresa Fervisa Ingeniería, donde tenía el puesto de ingeniero de estudios eléctricos. Ahí realizó múltiples estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones eléctricas para diferentes empresas en la región noreste del país. En el 2015 se unió a la empresa Cenace y en específico a la Gerencia de Control Región Noreste, Monterrey, Nuevo León, donde se integró como supervisor operativo, en el cual sus funciones fueron el control de tensión, maniobras en zonas de operación y despacho de generación. En el 2017 se integró al CENALTE en Puebla, en el cual tiene el puesto de supervisor de seguridad. Entre sus funciones son resguardar la seguridad operativa del sistema interconectado y colaborar con estudios para la transmisión de potencia entre las gerencias de control. Sus principales áreas de interés son el modelado de generación eólica, penetración de generación eólica a gran escala. Bueno, pues sin más preámbulo, pues voy a ceder la palabra al maestro Frank para iniciar con su presentación. Adelante, Frank. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros, muchachos. Antes que nada, agradecerle al doctor Reinaldo la invitación. Estuvo aplazando varias veces, no coincidíamos con los tiempos hasta que se dio, ¿no? Pues agradecerle al doctor y pues la idea del seminario es compartir algunas experiencias con ustedes que están estudiando posgrado en generación eólica y hacer un énfasis en lo que es contingencias con alta penetración eólica para que tengan una idea de lo que pasa en el sistema eléctrico, potencia ante la pérdida de un conjunto o de un parque eólico, ¿no? Entonces, de ahí nació la idea de compartir esto con ustedes y que tengan un panorama general de lo que están haciendo y de las experiencias que les pueda transmitir, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. El tema, pues, es contingencias en sistemas eléctricos con penetración eólica y, pues, iniciamos. Antes que nada, pues, vamos a ver lo que es un contenido. Vamos a ver qué es el CENACE, una introducción, qué es contingencias y conclusiones. Ahora sí que la presentación está diseñada alrededor para 30 minutos, entonces vamos a ver estas partes, ¿no? ¿Qué es el CENACE? Primero que nada, ¿qué es el CENACE? Algunos tienen alguna idea, algunos no tienen idea, y el objetivo pues es presentarles un panorama general de lo que hacemos. El Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, bueno, es un organismo público descentralizado cuyo objetivo es ejercer el control operativo del sistema eléctrico nacional, la operación del mercado eléctrico mayorista y garantizar la imparcialidad al acceso a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución, ¿no? Entonces el CENACE pues ejerce el control operativo del sistema interconectado nacional. Básicamente también lo que hace el CENACE es dar un acceso imparcial a lo que es la red general de transmisión, ¿no? Tanto de transmisión como de distribución. Entonces tenemos ese objetivo, el control, ejercer el control del sistema eléctrico nacional, llevar a cabo la administración del mercado eléctrico mayorista, tener un acceso abierto a la red sobre el mercado, el MEM, y también el SENACE hace propuestas de planeación y expansión de la red nacional, ¿no? Y ahí podemos ver una foto de la sala de operación que se encuentra en Ciudad de México, Centro Nacional, ubicado en la Ciudad de México. Y como pueden ver ahí, hay 6 operadores. Hay 6 operadores en lo que es el Centro Nacional. Pues hay diferentes puestos de trabajo, ¿no? Se los voy a comentar a grandes rasgos. Esta es la pantalla principal que vemos nosotros, en donde se dan cuenta por aquí, se ve todo lo que es el país, ¿no? Una red de 400. Siempre estamos monitoreando los flujos de energía que hay entre cada gerencia de control.
Aquí a grandes rasgos está el supervisor de control operativo que lleva a cabo todas las maniobras, el supervisor de balance, carga, frecuencia, el supervisor de energías intermitentes, el que está siempre monitoreando lo que es los fotovoltaicos, generación eólica, y está siempre revisando esa parte. Por aquí pues está el jefe de turno, el jefe de mercado, y por acá está lo que es el supervisor de transmisión. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Y eso es como se ve la sala de operación ahí en el Centro Nacional. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Entonces, SENACE es un órgano descentralizado, ya lo platicamos. Está la Secretaría de Energía, que es la encargada de llevar la política energética, y pues tiene una coordinación con la CRE, con la Comisión Reguladora de Energía, la cual tiene como objetivo regular todos los aspectos energéticos, ¿no? Y luego está el SENACE, cual tiene como objetivo la operación del mercado eléctrico y llevar lo que es el control operativo del sistema interconectado nacional, ¿no? Es un operador independiente del mercado, imparcial y muy ético, ¿no? El SENACE. Participantes del mercado, y hay diferentes identidades, lo que es un generador, un suministrador, comercializador, usuario calificado, ¿no? Todos esos, pues, como su nombre lo dice, algunos son comercializadores, son generadores, usuarios calificados, y todo eso entra dentro de la operación del mercado. Y eso pues lo coordinamos nosotros como SENACE, ¿no? Lo que es la parte ya del control operativo, pues está generación, transmisión, distribución, y pues toda esta potencia o energía llega a lo que es un usuario final. Bueno, hay dos individuos también, es el transportista y distribuidor, perdón, y pues los cuales tienen como objetivo transportar la potencia que sale de las plantas de generación, y a la vez también el distribuidor llevarlos a lo que es un usuario final, ¿no? Entonces, el SENACE pues es el encargado de la operación del mercado y ejercer el control operativo del sistema interconectado nacional. Ese es el objetivo del SENACE, ¿no? Eso es lo que hacemos como SENACE. El SENACE está dividido o tiene diferentes centros de control en todo el país. Vamos a comenzar con lo que es Mexicali, Baja California, que es un sistema está aislado del sistema interconectado nacional y que está conectado con lo que es Estados Unidos. Ellos están conectados con Estados Unidos, pero a su vez no tienen una conexión eléctrica con todo lo que es el país, ¿no? Tenemos centros de control en La Paz y Santa Rosalía, que operan como modo isla, son muy independientes, tanto en La Paz como en Santa Rosalía, más al centro de Baja California Sur. Entonces ellos operan su parte geográfica independientemente del resto del país. No hay una conexión eléctrica con todo el país. El país tiene 8 gerencias, es en Hermosillo, Sonora, está ubicada la gerencia de control noroeste, tiene su sede ahí, y bueno, los del noro controlan lo que son los estados de Sinaloa, Sonora, parte de Chihuahua y una parte por ahí de Tepic, una pequeña parte. Entonces, la gerencia noroeste tiene su sede en Hermosillo, Sonora, y tenemos también lo que es la gerencia control norte, que está ubicada en Gómez Palacios, Durango, y ellos pues tienen a cargo básicamente la parte norte del país, Chihuahua, parte de Coahuila, parte de todo Durango. Ellos controlan esa zona o esa región del país. Luego está ubicada la gerencia de control noreste, en la cual estuve trabajando 2 años ahí. Esa tiene su sede en Monterrey, Nuevo León, y tiene como objetivo controlar los estados de Nuevo León, Tamaulipas, parte de Coahuila, parte de norte de Veracruz, lo que es San Luis, toda esa zona, ¿no? La región noreste. Y más acá abajito tenemos la gerencia de control occidental, que está ubicada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y pues ellos tienen el control de la región occidental, que básicamente vendrían siendo los estados de Guadalajara, Michoacán, Colima, Aguascalientes, Querétaro, y básicamente ese es el NOX, ¿no? Y aquí en el centro está la gerencia control central, está ubicada antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, están ubicados ahí casi por la UNAM, por allá al ladito está la gerencia, y su objetivo pues es controlar la región centro del país, básicamente es el Estado de México, todo el Distrito Federal, una pequeña parte del norte de Puebla,
y básicamente esa es su región que controlan, ¿no? Pachuca, lo que es el estado de Hidalgo, ellos lo tienen, ¿no? Y luego está la Gerencia de Control Oriental, ubicada en la ciudad de Puebla, y pues ellos controlan lo que son los estados de Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Puebla, ¿no? Ellos tienen su sede o su gerencia aquí mismo en la ciudad y bueno, ese es el objetivo de la gerencia, ¿no? Y al sur está lo que es la Gerencia de Control Peninsular, tiene su sede en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ellos pues controlan lo que es toda la parte sureste, Quintana Roo, Chetumal, Campeche y Yucatán. Entonces, está lo que es el Centro Nacional, que se llama CENAL, y está ubicado en la Ciudad de México, y que es el nivel 1. Todas las gerencias tienen un nivel, todas las gerencias que les mencioné antes, norte, noreste, occidental, oriental, central, peninsular, están ubicadas en el nivel número 2, ya que ellos controlan zonas de regiones del país, y CENAL es nivel número 1 porque tiene como objetivo controlar todo el país y coordinar a todas las gerencias, ¿no? Es nivel 1, y CENALTE es donde actualmente estoy laborando, es el respaldo de CENAL. Entonces, CENALTE está ubicada aquí en la ciudad de Puebla y tenemos un respaldo de lo que es tecnológico y de personal hacia CENAL. Es como un seguro de vida, pues, CENAL, y está ubicada aquí en la ciudad de Puebla. CENAL y CENALTE son las únicas gerencias que son nivel número 1. ¿Y por qué es nivel número 1? Y lo que es CENAL y CENALTE controlan los flujos de energía entre gerencias de control del noro al norte, del noreste al norte, del occidental al oriental y del peninsular a Puebla. Básicamente CENAL y CENALTE tienen todo el espectro amplio del país, y el objetivo de CENAL y CENALTE es controlar los flujos de transmisión de potencia entre las gerencias de control y controlar la frecuencia eléctrica del sistema. Esa frecuencia eléctrica la lleva CENAL y CENALTE y no la lleva las gerencias. Entonces hay niveles, está el nivel 2, el nivel 1, y más abajo hay un nivel 3 que son las subáreas de control. Esas subáreas de control están en las ciudades más importantes del país y pues se coordinan a la vez con el nivel número 2. Yo estuve haciendo prácticas en la subárea Coaxacualcos hace algunos años, y ellos controlan toda la región sureste del país y el istmo de Tehuantepec, y tiene su sede en Coaxacualcos. No las mencioné aquí porque ellos ya son CFE, las subáreas son de CFE, y lo que es CENACE pues son las gerencias de control del nivel 1 y 2. Ya las subáreas que son nivel 3 pues son parte de CFE, y pues por eso no las mencioné, pero están ubicadas en Coatzacoalcos, Villahermosa, aquí en la ciudad de Puebla, y tienen como objetivo controlar todo lo que es hacer maniobras de 115, 230 y 400. Ellos lo hacen, ¿no? Las gerencias de control tienen como objetivo hacer el despacho de generación y en su zona o región del país llevar a cabo el control de tensión. Entonces llevan control de tensión, maniobras entre zonas de operación. Las zonas de operación son los niveles 3, entonces las gerencias de control coordinan eso, ¿no? Y básicamente CENACE es nivel 1 y nivel 2. Bueno, ya vamos a entrar un poquito en tema. Ya vimos qué era CENACE, las regiones, qué hacemos como CENACE, qué controlamos, y CENALTE controla frecuencia y transmisión de potencia entre gerencias de control, y CENAL y CENALTE llevamos lo que es el mercado eléctrico, ¿vale? Este mapa eólico, yo creo que ustedes lo dominan al 100, ustedes son especialistas en generación eólica, no les voy ahora sí que a cuentear con esto, pero la idea es que ustedes se den cuenta de las regiones en el país donde más penetración eólica hay, ¿no? En Oaxaca, pues tiene un aproximado de 2.758 y sí coincide con lo que tenemos en CENACE nosotros, de la capacidad instalada, que es aproximadamente 3.100, y lo que es la gerencia noreste está ubicada pues en Monterrey, Nuevo León, y son estos estados de aquí arriba, pues tienen entre Nuevo León, Coahuila, aproximadamente 2.700, y se iguala casi a Oaxaca, ¿no? Así que no anden de presumidos también ustedes, que hay en la zona de la venta hay mucha generación eólica, pero ahí en la gerencia noreste también hay muchísimo, ¿no? Voy a poner otra vez el mapita.
Entonces, las dos gerencias que actualmente tienen mucha generación eólica es la gerencia oriental noreste y de ahí le sigue la gerencia occidental. ¿Sale? Bueno, entonces aquí pues en esta página pues se ve el crecimiento, ¿no? Me ayuda muchísimo a ver en qué estados hay mayor crecimiento. Si se dan cuenta, en Sonora pues no hay mucho potencial eólico, pero sí mucho fotovoltaico. Hay mucha generación fotovoltaica ahí en lo que es la gerencia noroeste. Pues ellos son básicamente potencia en fotovoltaico, ¿no? Entonces ya tenemos una idea y vamos a entrar ¿no? Vamos aquí. Bueno, vamos a ver un poco de conceptos, ¿no? El objetivo de un sistema eléctrico de potencia es proporcionar un servicio confiable, eficiente, de buena calidad a los usuarios, ¿no? Para cumplir esto, el sistema eléctrico de potencias se diseña con un índice de confiabilidad y seguridad, ¿no? Para diferentes condiciones de operación debidas a cambios normales o cambios imprevistos. ¿Cuáles son los cambios normales? Conexión y desconexión de carga, cambios en la red. Vamos a enfocarnos ahorita en cambios normales. En la ciudad de Monterrey hay una planta o industria metalúrgica. Tiene 2 hornos de inducción y aproximadamente cuando los ponen en funcionamiento, entre ellos están absorbiendo 350 MW de potencia, ¿no? Entonces, de repente los desconectan y de 350 se va a 0, ¿no? A eso se le llama desconexión de carga. Y es un cambio normal en la red y los cuales nosotros como operadores del SENACE lo tenemos previsto, ya que no le podemos decir a la industria, oye, de 300 no te muevas, ¿no? A 0, ellos simplemente lo hacen y están como un cliente más, ¿no? Industrial. Entonces esa es una conexión y una desconexión de carga. Ahora otra, la siguiente es que a veces están en 0 y entran de 0 hasta 300 MW de golpe en menos de 5 o 10 minutos, ¿no? Y los operadores tienen que estar preparados con esas, ahora sí que entradas abruptas de carga, ¿no? Esa es una de las cargas más grandes. Otras están ubicadas en Lázaro, en la Ciudad de México, pero esa ahorita se me vino a la mente, ¿no? Cambios en la red es una expansión, la entrada de una línea, que son normales y programadas, ¿no? Cambios imprevistos, contingencias. ¿Qué es una contingencia? Es el cambio de la red a lo que nosotros le llamamos N-1, que se vaya un elemento de la red por una contingencia que en este caso es una falla, ¿no? Una falla puede ser que esté lloviendo, puede ser que un aislador cayó y eso provoca un cambio en la red y es un cambio imprevisto, ¿no? Entonces aquí nada más nos puse ilustrativo esta imagen y pues es un parque eólico y una central térmica conectada a una red, ¿no? Y pues toda la generación pues va hacia los centros de carga. Otro concepto importante que vamos a manejar es la estabilidad. La estabilidad de un sistema de potencia es la propiedad que asegura que el sistema permanecerá en operación en equilibrio a través de condiciones normales y anormales. Y yo me lo imagino así, imagínense un trompo, de esos que venden de madera y Juchitán, un trompote de madera, lo lanzas y empieza a girar, está girando en chinga. Y está girando y pues a veces lo tendemos a tocarlo, ¿no? Lo tocamos y ese trompo pues empieza como que a tambalearse, ¿no? Se tambalea. Si le damos un golpecito más, a lo mejor forma un ángulo, pero a lo mejor regresa. Una propiedad de equilibrio, de ante una perturbación regresar a su estado operativo normal, ¿no? No llevarlo a un estado inestable. Más o menos ese es el concepto que yo tengo de estabilidad, ¿no? También hay estabilidad de frecuencia. La estabilidad de frecuencia se refiere a la capacidad de un sistema de potencia para mantener la frecuencia dentro de un rango nominal después de un desequilibrio significativo entre la carga y la generación, ¿no? Y depende de la capacidad de mantener o restaurar el equilibrio entre la carga y la generación del sistema con una mínima pérdida accidental de carga. Eso ahorita lo vamos a platicar. A ver, alguien de ustedes, hay algo fácil ahí para que no se me duerman. Las dos frecuencias que se manejan actualmente en el mundo, ¿cuáles serían, compañeros de ahí del programa? Yoswaldo, adelante, Yoswaldo. ¿Alguien sabe o no? Yoswaldo levantó la mano, pero no sé si tiene un problema.
A ver, otro compañero. Bueno, y Osvaldo ya escribió en el chat 50 y 60. Es correcto. En México es 60, ¿no? La frecuencia que tenemos. Entonces, nosotros como se nace es controlar o mantener esa frecuencia, ¿no? El cuerpo humano tiene una frecuencia, al igual el sistema eléctrico de potencia tiene una frecuencia y su frecuencia cardíaca es 60, ¿no? Quiere decir que si nosotros mantenemos esa frecuencia siempre en 60, tenemos o es un fuerte indicativo de que nuestro sistema eléctrico de potencia es estable y fuerte. Déjenme conectar. Ahí está. Bueno, entonces, tenemos dos conceptos importantes: estabilidad, y que es la propiedad del sistema a permanecer en equilibrio ante una condición de disturbio y que regrese a su condición normal, ¿no? Y estabilidad de frecuencia, que es la capacidad de un sistema de potencia para mantener la frecuencia dentro de un rango nominal siempre, ¿vale? Conceptos. ¿Qué es un DAC? Un DAC es un esquema, ¿no? Bueno, es el disparo automático de carga, DAC, disparo automático de carga. Y bueno, se ha implementado como una medida para el control de flujos de potencia en interconexiones débiles, debido a la estructura característica del sistema interconectado. Al ocurrir un disturbio, estos se transmiten a través de las diferentes áreas, a través de sus enlaces de interconexión. En algunos casos, estos enlaces son débiles y su sobrecarga puede producir la pérdida del enlace y se puede complicar este problema, ¿no? El disparo de carga se ha utilizado como un medio para controlar el flujo por un enlace mediante la desconexión de cargas en lugares seleccionados. Esto es muy importante, ¿eh? Entonces, un DAC es un esquema o controles discretos que tenemos nosotros implementados en el Sistema Eléctrico Nacional para equilibrar el sistema de potencia ante una perturbación, ¿sí? ¿Y qué hace el DAC? Hace desconexiones de carga en ciertos lugares seleccionados para llevar la frecuencia a 60. ¿Por qué? Porque la frecuencia es un balance entre carga y generación, ¿sí? Un DAC. ¿Qué es un DAC? El DAC es un disparo automático de generación. Nada más se los voy a mencionar en esta plática. Probablemente no lo utilicemos, pero sí me gustaría que tuvieran ese concepto. Un DAC con G es disparo automático de generación y se ha implementado en varias centrales eléctricas para efectuar el disparo de unidades cuando existe el riesgo de pérdida de sincronismo de varias unidades del sistema al ocurrir una falla en la red de transmisión. En este caso se opta por perder una o varias unidades a la elección del operador del sistema de acuerdo a la condición operativa para mantener la integridad del sistema. Entonces, el disparo automático de generación, y lo tenemos implementados en ciertas plantas de generación que el SENACE seleccionó mediante hace estudios con gente de análisis, y ellos dicen, vamos a poner un esquema en tal planta, por ejemplo, en la venta 2. ¿Por qué? Porque ante una condición de una desconexión de una línea y tu parque eólico esté generando y haya dos salidas, por ejemplo, en su zona de ustedes, hay muchos parques eólicos que están conectados a un bus y ese bus salen dos líneas de transmisión. ¿Qué pasa cuando un aislador cae en una y tienes mucho flujo de potencia a la salida de estas dos líneas y se va a la N-1? ¿Qué creen que pasaría con la línea? Pues la línea no resistiría por la parte térmica, ya que todas las líneas tienen un permisivo de flujos de energías que pueden pasar por ellas. Entonces ahí es donde opera un esquema DAC. Dispararía una planta o dos dependiendo el flujo de energía que esté llevando en ese momento, ¿no? Entonces tenemos dos conceptos: el DAC, disparo automático de carga, el cual desconecta cargas en ciertos lugares seleccionados, y el disparo automático de generación, el cual se está implementado en plantas de generación, ¿sale? Y con esto entramos a lo que es frecuencia. Por ahí un compañero dijo que en México es 60 Hz y que en otros países manejan 50. No nos vamos a meter al cálculo de la frecuencia porque no es el objetivo, ¿no? El balance carga-generación, a eso se le llama frecuencia. Tu producción de energía tiene que ser igual al consumo para que tú tengas una frecuencia de 60 Hz, ¿no? Y entonces la energía eléctrica debe de producirse en el preciso instante que se requiere. No podemos tener un exceso de generación
ni un déficit de generación tiene que ser igual al consumo como lo que se produce, y juntos se entrelazan y forman lo que es la frecuencia de 60 Hz. Por ahí en el curso de máquinas eléctricas se llevó, pues la frecuencia es igual a la rotación de los rotores de las máquinas rotativas y generan la frecuencia, ¿no? Que es 1 entre 60 y se forma el periodo de 60 Hz. Pero la frecuencia es eso, es la producción, tiene que ser igual al consumo, y porque si tenemos un exceso de producción, pues tendríamos una frecuencia alta. ¿Qué pasa con nuestro corazón cuando lo tenemos a un ritmo alto? No está bien, ¿no? Es un fuerte indicativo de que algo está mal en el sistema. Esa producción, si tú tienes un exceso de producción de generación eléctrica, se puede elevar tu frecuencia a 60.20 o más, y eso no está bien. Nosotros tenemos un rango de hasta dónde podemos llevar la frecuencia, máximo hasta 60.20, así como dice ahí. Y si tienes un déficit de generación, tu frecuencia puede caer aquí a 59.80. ¿Por qué? Porque tienes un déficit de generación y tienes un alto consumo de generación. Entonces tu frecuencia está baja. ¿Y qué requieres para eso? Subir la generación y equilibrar la balanza, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en el SENACE. El SENACE nivel 1 y 2 hace esto, el control de frecuencia, mediante las plantas de generación. Siempre llevamos un equilibrio con balance carga-generación. Hay un operador SENACE que es el encargado de estar viendo las tendencias de demandas, y en base a eso él va pidiendo generación o disminuyendo generación. ¿Y cuáles son esas plantas que nos pueden ayudar a controlar la frecuencia? Hidroeléctricas, térmicas y de ciclo combinado, ¿no? Y lo que es la generación eólica y fotovoltaica, pues ustedes lo saben, la generación es intermitente, puede bajar, puede subir, puede hacer algunos movimientos extraños dependiendo de la velocidad del viento, ¿no? Ellos nos ayudan mucho con lo que es potencia. Y no vamos a tocar el tema de fotovoltaicos, pero los fotovoltaicos tienen una curva que es mucho más exacta que a la generación eólica. Y regresando al tema de la frecuencia, pues siempre debemos de tener la frecuencia en 60 para que nos dé es un fuerte indicativo de cómo está nuestro sistema. Vamos a hablar un poquito, tienen que tener el concepto de lo que es el BIAS. No les voy a platicar mucho qué es el AGC, pero el AGC es un control automático, se llama control automático de generación. Su objetivo es tener lo que es la regulación secundaria. No vamos a tocar ese tema ahorita porque es un tema muy amplio, pero aquí el punto es el BIAS. ¿Qué es el BIAS? El BIAS de frecuencia es una constante en el sistema. El BIAS, aquí está la formulita, y básicamente lo que quiero que tengan claro es por cada pérdida de generación, el BIAS es un indicativo del cómo se va a mover mi frecuencia, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, es una característica de regulación en estado estable. Esta característica generalmente se define como una pendiente, que ante una variación de frecuencia, la unidad responde con una variación de delta P. O sea, si hay una variación de frecuencia, las máquinas responden teniendo una variación de potencia hacia arriba o hacia abajo. Pero el BIAS es un indicativo de cuántos hertz o decihertz se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ahorita, para entrar en el tema, lo vamos a dejar ese BIAS en 400. O sea, por cada 400 MW que perdamos, se va a mover 0.1 hertz nuestra frecuencia. Entonces, el BIAS es una constante, ¿no? Y nos dice cuánta potencia se puede subir o bajar y se va a mover la frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, les quiero hablar de la desconexión de carga por baja frecuencia. ¿Por qué por baja frecuencia? Hace rato hablamos del DAC, el disparo automático de carga. Y pues es la desconexión de carga en ciertos lugares seleccionados. ¿Ok? ¿Vamos? En México, nuestro sistema eléctrico de potencia tiene un esquema que nos protege ante una pérdida abrupta de generación, la cual el operador del sistema no pueda controlar, no pueda tomar acciones de control en cierto momento, y ahí es donde actúa la desconexión de carga por baja frecuencia. ¿Por qué? Porque pues necesitamos llevar nuestro sistema otra vez de regreso a un punto de equilibrio, a un punto estable. Entonces, aquí hay algunos pasos. Aquí en México tenemos 6 pasos o 6 esquemas por baja frecuencia. Yo nada más puse 3 para fines de la presentación. ¿Cuál es el objetivo? La protección del equipo eléctrico de potencia y la disminución de carga afectada. Ese es el objetivo de la desconexión
selección de carga por baja frecuencia. ¿Cómo funciona? El control se activará por etapas ante la desviación de la frecuencia y los rangos y tiempos establecidos. El personal de análisis cada año va modificando el esquema, ¿no? Entonces hacen estudios y dicen, bueno, podemos soportar el primer paso con 59.3, que es el paso 1. Nuestra frecuencia puede bajar hasta 59.3, va a haber un tiro de carga, va a haber interruptores en la red de distribución ya seleccionados. Eso ya lo vimos por acá, mediante la desconexión de cargas en lugares seleccionados. Entonces el primer paso es 59.3, el segundo paso es 59.1, llega a nuestra frecuencia 59.1, hay un tiro de carga y hay un tiro de descarga por todo el país, porque nuestra frecuencia bajó mucho. El paso 3 es 58.9 y también va a abrir carga en ciertos lugares seleccionados. ¿Quiénes seleccionan estos? Lo hace SENACE junto con comisión. Estos se los voy a mencionar. Para hacer esta selección debe de haber un criterio. No deben de ser instalaciones de gobierno, hospitales, que es aeropuertos y lo que es centros penitenciarios. Entonces, ¿cómo lo seleccionan? Se junta gente de SENACE y gente de comisión y dicen, bueno, podemos, ante esta pérdida o la llegada de este esquema, por 59.3 Hz, pues vamos a tirar ciertos lugares. Así es como se hace la selección, siguiendo ciertos criterios. Y bueno, vamos a entrar a las contingencias. Tenemos un caso base en nuestro sistema eléctrico de potencia. El sistema eléctrico de potencia está dividido en tres. Nosotros como SENACE lo dividimos en tres. En donde tenemos una red de 400, que es la red troncal del sistema eléctrico de potencia, que es como la columna vertebral. Esas líneas que van ahí, ustedes conocen Huile, a mano izquierda de ahí de Matías hacia Cayucan, mano izquierda hasta Huile, una de las subestaciones más grandes del sureste, y esas son de 400 MW y es la columna vertebral del sistema. Y básicamente sería esta parte de aquí. Algunos generadores se conectan de ciclo combinado en 400, hay algunos parques eólicos conectados a 400 y algunas centrales fotovoltaicas conectadas a 400, ¿no? ¿Cómo se conectan? El personal de análisis realiza un estudio y les propone dónde es el mejor punto para conectarse, ya sea en 400, 230 o 115. En el segundo nivel tenemos lo que es la red de transmisión, que básicamente sería de 230 a 115. También hay ciclos combinados, y hay parques eólicos conectados, hay centrales fotovoltaicas conectadas a esa red. Y ahí donde ustedes están, básicamente los parques eólicos están en 230, entonces estarían en este nivel. Y ya las salidas del flujo de potencia de lo que es Huile y Ixtepec en 400. Luego tenemos una red de distribución, básicamente sería de 115 hacia abajo, y bueno, donde también hay generación distribuida, que es fotovoltaicos, generadores eólicos pequeños que están conectados a esa red. Ese es nuestro caso base. Ahora, lo que les decía, el vías para fines prácticos, vamos a decir que el vías por cada 400 MW se va a mover 0.1 Hz, nuestra frecuencia o nuestra estabilidad de frecuencia. En este caso, pues yo me enfoqué mucho a lo que es la generación eólica, parque eólico o conjuntos de parques eólicos. Ahí en la zona de ustedes hay un parque eólico conectado a un bus y puede haber un conjunto de parques eólicos conectados a un bus. Entonces nuestro caso base es generación eólica con un vías de 400 y por cada 400 mi frecuencia se va a mover 0.1 Hz. En el caso base yo le puse aquí que tenemos una línea de interconexión de una subestación particular de una central eléctrica conectada a 400 kilowatts. Y bueno, hay un punto que es de la red nacional de transmisión donde el responsable es el transportista, en este caso CFE, y del punto de interconexión hacia la planta, pues es el responsable el particular de llevar a cabo sus maniobras dentro de su línea de transmisión, ya sea que haya una falla en este punto o si hay una falla del lado de la red nacional de transmisión, lo ve CFE. Ahora, para el caso base, vamos a manejar que hay un ejemplo de demanda total. Esta demanda es real, sistema eléctrico nacional, y aquí yo más o menos estoy tomando este punto que son 35,000 MW. A las 9 de la mañana tenemos una demanda total en el sistema de potencia de 35 MW, 35,000 megawatts. Ese es nuestro caso base. Vamos a entrar con el primer caso, en donde tenemos un bus infinito de potencia, y ese bus infinito hay plantas conectadas al sistema eléctrico de potencia, las cuales están llevando todo el flujo de potencia a este bus, donde hay plantas de gas, de ciclo combinado, y pues hay térmicas como es un petacalco a base de carbón, y pueden ser también la nuclear, Laguna Verde.
están de este lado, en donde nuestros MWs que mandan estas plantas son básicamente constantes. Y para este primer caso puse lo que es un área A, donde hay un parque eólico y pues tenemos una generación eólica de 200 MW en ese parque. Para este caso tenemos una falla en un transformador. Esa falla es el transformador principal de nuestro parque eólico, que está generando 200 MW, y tenemos en el sistema interconectado nacional una demanda de 35.500. Este parque eólico, o en esta área A, estaba generando aproximadamente 600, y para ese momento que tomé esa medición estaban generando aproximadamente 200 MW. El parquecito bajó su generación porque hubo algunos cambios de velocidad de viento y se fue a 200. Ok, entonces para fines prácticos vamos a sacar un porcentaje de generación eólica con respecto a nuestra demanda generación del sistema interconectado nacional. Entonces son 200 la generación eólica entre los 35.550, y pues tenemos que ese parquecito eólico representa 0.56 de la generación total del país. Ok, entonces si decimos eso, decimos que el BIAS de 400 es igual a 0.1, y pues como se perdieron 200, pues le sacamos a mitad, se fueron 0.5 de vías, ¿no? ¿Por qué? Porque se perdieron 200 de generación eólica. ¿Cuánto se movería nuestra frecuencia? Pues es la resta, ¿no? 60 menos 0.05, nuestra frecuencia llegaría a 59.95 Hz. ¿Qué pasaría? Que nuestro sistema sin problemas no se vería afectado por la pérdida de generación eólica de esos 200 MW ahí en el sistema eléctrico de potencia. Porque pues es un parque eólico de 200, no hay muchos problemas en el sistema, lo absorbe bien. El operador se dio cuenta a lo mejor de eso, pero la frecuencia vuelve a subir por la regulación primaria y otras cosas que no vamos a ver ahorita, pero yo lo que quería que vieran era cómo se veía la frecuencia, cómo se movía la frecuencia. Se va a 59.95. ¿Y qué dice aquí? Sin problemas, no tenemos problemas tanto de voltaje, de frecuencia, ni de nada, ¿no? Para la falla o el caso 2, ya aquí es un poquito más al extremo. Este caso a mí me pasó en turno, estaba yo en turno, eran las 10 de la noche, y de ahí se me vino la idea de esto. Aquí se fue un conjunto, se fueron muchos parques eólicos de ahí de la gerencia oriental, y en específico de la zona donde está ubicada su universidad. Fueron 2 líneas de 400 MW y perdimos en ese momento 1.600 MW de generación eólica que salían por esas 2 líneas de 400. Y fue un golpe duro porque 1.600 MW, el operador no tiene tanta reserva para satisfacer esa cantidad tan grande de energía que se fue, ¿no? Entonces de ahí nació el caso, que es el área B. Fallaron 2 líneas de 400 con generación eólica de 1.600. Y el sistema tenía en ese momento 35.550, ¿no? Hacemos lo mismo. Aquí, como pueden ver, el parque eólico estuvo variando, estuvo haciendo muchas variaciones de potencia, y a esa hora que ocurrió la falla, las 9:33, pues tenía aproximadamente 1.600 MW, este piquito por acá. 1.600 MW, hay una falla, se van estas 2 líneas, es una contingencia, se perdieron esas 2 líneas ahí de la subestación Ixtepec-Huile, Ipo-Huile, y pues se vieron afectados los 1.600, ¿no? 1.600 entre 35.500, pues representa el 4.5 de la generación que teníamos en ese momento en el sistema, y pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces el BIAS pues se movió 0.4 Hz, entonces 60 menos 0.4 se llegó a 59.6. Todavía no se activa nuestro paso número 1, si se dan cuenta, porque está en 59.6. En ese momento pasó la falla, pues hay bajas tensiones. Lo que es la tensión se controla de forma local. Con esta salida de 1.600 MW hubo bajones de voltaje, variaciones de voltaje ahí en la zona del istmo de Tehuantepec. ¿Qué pasa cuando hay variaciones de voltaje? Pues hay apagones, ¿no? A lo mejor se apagó la Ventosa, parte de Juchitán, y luego regresó, ¿no? Porque hubo una variación fuerte de voltaje, y voltaje es muy local. Hubo salidas de carga por variación ese día, ¿no? Y también tenemos un enlace con Guatemala, esto ya es experiencia mía, y al ver frecuencia baja lo que hizo fue desconectarse del sistema de Guatemala. Tuvimos desconexiones de líneas de enlace con las gerencias de occidental y noroeste, líneas que enlazan noro-occidental. Tuvimos disparos de algunas líneas de 400 en la gerencia oriental,
y por la salida de esos 1600, ¿no? Pero aún no llegamos a lo que es la desconexión por baja frecuencia del paso. Ahí todavía el operador lo pudo controlar, mandó a sincronizar unidades, pero sí hubo afectaciones de cargas locales en sí. Ese es el caso número 2, una falla de dos líneas de 400 con generación eólica de 1600 y el sistema interconectado nacional con 35. Aquí en este caso, el caso número 3, el último que traigo, lo más drástico. Si se dan cuenta, ya les presenté yo mapita de la generación eólica que tenemos en la gerencia oriental. Y bueno, aquí en este caso, perdón, aquí era número 3, es una falla en un bus 1 y bus 2 de 400. Ese bus 1 y bus 2 pues se barre. ¿Por qué se barrió? A lo mejor muchas veces y una falla en algún esquema, se barre el bus, o explotó un TP y se llevó el bus 1, bus 2, cayeron pedazos. Es una contingencia y presenta una falla, ¿no? Entonces, para ese caso está lo que es el área C, ¿sí? Donde tenemos un conjunto de parques eólicos generando y los cuales presentan una falla, ¿no? Aquí en nuestro bus infinito. Hacemos lo mismo, el porcentaje de generación eólica, 2.800, el 35 por 7, pues es el 7.8%. Entonces decimos que el vías es de 400, entonces son 0.7, y decimos que de 60 menos 0.7, ¿a cuánto se va a ir nuestra frecuencia? 59.3. Ahí ya no habría forma, son 2.800 MWs. El operador ya no tendría forma de llevar el sistema de potencia de 59.3, llevarlo a un punto de equilibrio, y ahí es donde actúa nuestro esquema DAC, el disparo automático de carga. Ahí es donde nuestro sistema nos protege para que no pierda estabilidad el sistema por una inestabilidad de frecuencia eléctrica. La inestabilidad de frecuencia eléctrica está relacionada estrechamente a la generación, ¿no? Entonces tenemos un déficit de generación grande, el cual nos lleva al paso número 1. Va a ser un tiro de carga abriendo interruptores de distribución seleccionados previamente. ¿Para qué? Para elevar nuestra frecuencia del sistema. ¿Qué pasa en ese caso? Hay disparos de unidades por oscilaciones de potencia. Algunas máquinas que son débiles van a ver el cambio abrupto de la frecuencia y se van a proteger y van a abrir. Y va a haber activación de esquemas 81. ¿Qué es un esquema 81? Es un esquema de protección el cual nos protege o protege básicamente al sistema de las bajas frecuencias, ¿no? Entonces ahí entraríamos en un terreno peligroso para el sistema eléctrico de potencia, porque podríamos caer en una condición de inestabilidad, y ahí es donde opera nuestro sistema DAC. El DAC, como hay un déficit de generación, tiene que equilibrar el sistema, y ese equilibrio tiene que ser más o menos tirar carga de 2.800 o 3.000, dependiendo si hubo disparo de unidades por oscilaciones de potencia, ¿no? Ahí es donde actuaría nuestro sistema de protección del sistema interconectado nacional, y básicamente lo que hace es eso, ¿no? Mantener la frecuencia eléctrica. Este es un caso algo drástico, ha pasado, puede pasar, y básicamente el que yo tuve de experiencia fueron los 1.600 MWs que tuvimos ese día en esas dos líneas de 400. Este es un caso drástico. Ha pasado en algunas ocasiones, pero no con generación eólica, con plantas de ciclo combinado en algunas zonas del país. El énfasis aquí fue que la generación eólica de la región puede ser de la zona de la gerencia noreste o la gerencia oriental, que son las que más grandes tienen esta generación, se pierdan. Básicamente hay un colapso de generación, básicamente por algún disturbio fuerte que haya ocurrido en la zona, y que en ese momento tengan los 2.800 de generación eólica, ¿no? Este es el caso C, es el más drástico y es el que traía para ustedes, ¿no? Bueno, algunas conclusiones ya las vamos a platicar ahorita. Traje un diagrama que viera el sistema WS500, que es el que tenemos para la supervisión, y básicamente este es un parque eólico que se
está viendo en tiempo real, es una imagen, así los monitoreamos, a veces hay alguna falla y luego nos metemos al desplegado y vemos, ¿no? Aquí este generador tiene 167 aerogeneradores, son de 1.5 megawatts cada uno y pues se tiene una capacidad instalada de 250 MW, ¿no? Y es un autoabastecedor, tiene dos transformadores, que fue lo que les dije. Puede haber una falla E1 con generación eólica, puede ser este transformador o los dos. Tres transformadores, si se dan cuenta, son de 125 MVAs y de ahí fue donde me basé para hacer caso 1. A lo mejor se van los dos y en ese momento cada uno lleva 100, pues se van los 200. Es un parque eólico de 250 MW de la región del Istmo. ¿Alguien me puede decir qué parque esa capacidad? ¿Alguien sabe? ¿La Mendoza es? No. A ver, Daniel. Son pocos los que hay, uno o dos ahí en su zona que son. Mencionas los demás. Espinal, pero pequeño, ¿no? No. ¿Bijojo? No. Bijojo está. No. Pues no hay otro. 227, Bijojo. ¿Cuál? Segunda fase. Euros, este es Euros. Ok. Así es como nosotros lo vemos. Claramente que estas mediciones cambian, van variando, ¿no? Haciendo un movimiento ahí, nada más es una imagen y es para que ustedes lo vean, ¿no? Por ejemplo, este que dice circuito 1, pues aquí hay un conjunto de aerogeneradores, puede haber 10, 15, 20 y se simplifica así, ¿no? Este parque está conectado a 230 MW y en ese momento tenía una velocidad de 50 metros sobre segundos. Hace muchos años hice mi tesis de aerogeneradores. Vi que a los 30 metros por segundo ya cada aerogenerador proporcionaba toda la potencia máxima, pero también se desconectaba, ¿no? Realmente desconozco ahorita las nuevas tecnologías hasta cuánto soportan la velocidad del viento. No sé si alguien de ustedes sepa esa parte, puede ayudar, ¿no? No sé si alguien quiera comentar. Bueno, aquí menciona Joswaldo, dice que a partir de los 24 metros por segundo. Ok, muy bien, excelente. Seguimos igual entonces. Bueno, entonces, básicamente es lo que traigo por la presentación. De mi parte sería todo. Agradecerles por el tiempo, espero que les haya transmitido algo. De mi parte sería todo, doctor Reinaldo. Pues muchas gracias por tu presentación, Frank. Pues vamos a pasar a una sesión de preguntas, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, pues levante la mano, puede escribir en el chat y pues adelante, ¿no? Quien tenga una pregunta, levante la mano. Adelante, Karime. Buenos días. Gracias por tu presentación. Yo tengo una duda. Yo recuerdo que en el año 2020 hubo muchos apagones donde creo que hasta 2 entidades se quedaron sin luz porque hubo una pérdida de frecuencia. Entonces, ¿ahí qué plan de contingencia tuvo que realizarse en ACE? Era hace como 2 años, pero eso fue en el norte del país, ¿no? Sí, así es. Ok, mira, ahí lo que pasó, hubo una falla, ¿no? En 2 líneas de transmisión. Esas líneas de transmisión, en ese momento, básicamente una línea de transmisión de 400 te puede transmitir hasta 1100 megawatts, ¿no? De potencia. Hubo una falla por un incendio bajo las líneas. Eran líneas que van sobre el mismo conductor, sobre el mismo derecho de brecha, y hubo un incendio. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento, como teníamos 2300 aproximadamente MW, en esas líneas de enlace era, si no me recuerdo, noreste, estaba transmitiendo potencia oriental. Había un flujo de potencia del norte hacia el sur. Como hubo una falla, 2200 MW, básicamente perder 2200, hace rato hablé de algo que se llama estabilidad de un sistema de potencia. Perdimos estabilidad en ese momento. Es como un latigazo, un latigazo de potencia que se pierde, y las máquinas hacen oscilaciones de potencia. Esas máquinas, al oscilar, ¿qué es lo que oscila? El rotor, la parte rotativa de la máquina. Tienden a acelerarse o a disminuir, ¿sí? ¿Qué pasa con esas oscilaciones de potencia? Las máquinas tienden a protegerse y se desconectan, y entramos a un problema de inestabilidad de frecuencia. De pasar un problema de estabilidad, no es un problema de inestabilidad de frecuencia. Como perdimos tanta generación, ¿qué crees que pasó? ¿Cómo te llamas? Karime. ¿Qué fue lo que dije aquí? ¿Qué pasó? Aquí. Hubo un disparo de carga para llevar el sistema otra vez
ahí actúan los esquemas, porque es un golpe muy fuerte, y fue lo que comenté aquí. Puede haber disparos de unidades por oscilaciones de potencia y se activan esquemas. O sea, caemos en un terreno de inestabilidad, y eso fue más o menos lo que pasó esa vez. ¿Qué planes de contingencia hay? ¿Qué hubo? Que las líneas salieron fuera de operación, hubo desconexión de generación. Tú no le vas a decir a una planta, oye, dentro de 5 minutos conéctate, no. Todos los participantes del mercado, la generación, dice, oye, pues déjame revisar mis máquinas, pues tienen álabes, un de ciclo combinado y todo. Las voy a revisar, voy a entrar en 8 o 9 horas. Y toda esa generación, si no la tenemos o no hay, tenemos que esperar hasta que entren, ¿no? No es así nada más. ¿Qué es lo que hace comisión? Comisión tiene que ir a ver sus líneas, tiene que ir a apagar el incendio. SENACE, ¿qué es lo que hace? Ver cómo le vamos a hacer para satisfacer esa demanda que se perdió. Pero no es así nada más de decir, SENACE no hizo nada, perdimos, no. Lleva un proceso, todas las cosas llevan un proceso. Entonces eso fue lo que pasó. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, aquí pregunta Jaime Peña. ¿Cuál es el índice de confiabilidad que tiene reportado? Al momento de monitorear, ¿cómo se sabe si existe alguna falla? Bueno, cuando hay una falla, nosotros tenemos también así monitor, ¿no? Imagínense que no está, caen alarmas, pues caen alarmas. No podemos estar monitoreando, o sea, tenemos visión de todo, pero a veces estamos, por ejemplo, yo a veces estoy en la gerencia de Hermosillo y hay una falla aquí, y en Oriental caen alarmas con una nomenclatura específica que nosotros ya sabemos, ¿no? Las revisamos, vemos qué alarmas cayeron y en base a eso pues ya voy, entro, busco mi desplegado y veo que si hubo un cambio en la frecuencia grande, sabemos luego que es un problema de generación. Pero si la frecuencia se mantiene, pero caen alarmas, puede ser que fue una salida de una línea, una salida de un transformador grande, no hay afectación de frecuencia. ¿Por qué? Porque fue una falla, ¿no? De una línea, a lo mejor trae un flujo bajo, y así es como lo vamos viendo, con un desplegado que tenemos también de alarmas. ¿Alguien más tiene preguntas? Levante la mano, por favor. ¿Hay preguntas? Una vez pregunten, a ver ese José Antonio, que veo que se está riendo. A ver, José Antonio, ¿tiene preguntas? Que cuente el chiste o... Buenas tardes. Disculpe, yo tengo una pregunta. Adelante. Es que hay una polémica en la parte de la calidad de energía. Quería saber sobre la forma cuando se está produciendo la energía a partir de un parque eólico o cualquier sector. ¿Cuáles son los criterios o los aspectos a llevar para que esa frecuencia o la calidad de energía que se está produciendo sea pues viable o esté constante y no vaya a dañar a la parte de la industria a la hora de que se esté aprovechando? Mira, yo bueno, no sé ahí si ustedes llevan algún curso de código de red, yo creo que lo deberían de llevar, Reinaldo. El código de red y el código de interconexión de plantas, hay manuales. Los manuales son libres y están en internet, ¿sí? Cada que se conecte un parque eólico o un fotovoltaico, SENACE les pide ciertos criterios de calidad a los parques eólicos. Hasta cuánto puede ser el máximo de su THD en el punto de interconexión, y los parques eólicos junto con los fabricantes tienen que cumplir esas normas, si no entran, pues. Hay unas normas que SENACE pide y los cuales los parques eólicos y fotovoltaicos tienen que cumplir, ¿sí? Ahorita no recuerdo muy bien, esa no es mi fuerte, esa parte lo ven más pues de interconexión, pero hay manuales específicos que te dicen cuánto es la distorsión armónica que puede haber en el punto de interconexión, cuánto es el THD de voltaje que puede haber ahí en el punto de interconexión. ¿Para qué? Para que la red pueda absorber esas armónicos y mala calidad de la energía, ¿no? O sea, hay un margen de tolerancia y eso hay manuales para eso. Yo creo que sí, Doc, Reinaldo, sí deberían de llevar por ahí un cursito de eso, y más que nada porque es libre, pues. Y básicamente sería eso, Gabriel, ¿verdad? Sí. Sí, de entonces, hecho, hay un THD. Sí, bueno, Te escucho. Sí, adelante, Gabriel.
Ok, sí, de hecho nosotros dimos una parte, pero algunos sectores privados que están invirtiendo, de hecho, aquí en México, ellos, y de igual manera, pues vienen aquí a México, aprovechan el curso y se conectan, pero pues ya no ven la parte de lo que es el mantenimiento o cómo reducir esas afectaciones de la frecuencia, pero aún así, pues, aunque cumplan esos requisitos que mencionó, pues aún así siguen dañando lo que es la red eléctrica. Mira, lo que es frecuencia, básicamente los parques eólicos, hay una ecuación por ahí, la llevas cuando llevas sistemas eléctricos de potencia. La frecuencia está relacionada ahí con la potencia, ¿no? Los eólicos también aportan frecuencia al sistema, pero con potencia, ¿no? Porque hay unos eólicos, ustedes ya saben, que se conectan a la red con su inversor, ¿no? Están separados, sí, básicamente, ¿no? A nosotros nos ayudan con potencia los eólicos y el fotovoltaico. La frecuencia nos las dan las máquinas rotativas grandes, como son las Iros y todo eso. Todos los parques eólicos deben de cumplir con eso. Eso del mantenimiento y eso que tú dices, nosotros como se nace no lo vemos, pues. O sea, eso ya lo tiene que ver el dueño del parque y la persona que esté ahí, ¿no? O sea, a mí me entregas la potencia que tú me tienes que dar, y el aspecto de calidad de la energía, lo de interconexión, ellos lo cumplen, si no, no pueden entrar y hay un margen. A lo mejor tú dices, oye, están dañando esto, Senace no lo ve. Senace no ve ciertas cosas también de mantenimiento, eso es de cada quien, es como un carro. Tú le das el mantenimiento que tú quieres a tu carro. Pero si tú a mí me vas y me traes y me transportas la mercancía, a mí no me interesa cómo tengas tu carro, ¿no? No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Vianney Mateo menciona cómo se hace la proyección de las plantas eólicas en el mercado en tiempo real y lo que es el día en adelanto, ¿no? ¿Alguna idea? Mira, esa es una muy buena pregunta. ¿Quién preguntó, perdón? Vianney Mateo. Mira, Vianney, las gerencias de control, cada gerencia de control tiene parques eólicos adentro, ¿no? Cada parque eólico manda un pronóstico de generación hora con hora. La hora 1 de la madrugada a la hora 0, ¿no? 24 horas. Manda una proyección cómo va a estar generando su parque eólico. Imagínense un parque eólico de 100 MW de capacidad máxima. Y en la zona pues, del Istmo, por la experiencia nos damos cuenta que cuando hay mucho aire en el Golfo y entra hacia el Istmo de Tehuantepec, puedes llegar a satisfacer eso. ¿Sí? Ellos mandan hora con hora en base a software que tienen los parques eólicos. A la hora 1 de la mañana voy a tener 100, de la hora 1 a la hora 6. De la hora 6 a la hora 12 del día voy a bajar yo creo 85. De la hora 12 hasta la medianoche voy a tener 100. Y es un horario, es un pronóstico de potencia, en base a potencia, porque a mí no me mandan viento, me mandan potencia. Esos parques eólicos se los mandan a la gerencia de control, que está ubicado en Puebla, a la gerencia oriental. Cada parquecito manda un pronóstico y la gerencia hace un compendio y hace un pronóstico de toda la región. Dicen, tal región, a tal hora y tal parque, a tal momento, lo tenemos por parque, por zona y por región. Vamos a tener una generación en total de 1200 MW para la hora 12 del día y vamos a tener un máximo para la hora 6 de la tarde de 2000 MW. En base a eso, como por ejemplo hoy mandan un pronóstico antes de las 2 de la tarde y hay un departamento en Senal que se encarga de recopilar toda esa información, dice, y tienen un programa de computadora, un software de flujos óptimos, flujos de potencia, el cual dice, para el siguiente día, a tal hora, tú vas a tener de todos los parques 3000 MW. Hay un proceso para todo, pues. Y ese archivo me llega a mí, graficado, y en base a eso yo puedo saber las tendencias de los parques eólicos por zona o por parque eólico. Otra pregunta, creo en el mismo sentido del MEM. O sea, ¿quién realiza las ofertas en el MEM de los contratos legados con CFE? Todos los participantes del mercado, que está aquí en la parte izquierda, generador, suministrador y usuarios calificados. El generador tiene un representante de mercado, se nace, y ese representante de mercado es el que hace las ofertas, ya sea en tiempo real, de un parque eólico, o no, por lo regular, los parques eólicos también ofertan, ¿no?
¿Cómo ofertan? Vamos a suponer, ahorita son la 1 de la tarde. Ellos mandaron un pronóstico de su generación eólica un día anterior. El programa de flujos óptimos y el departamento de mercado en adelanto pronosticó que para ese parque de 100 MW iba a haber una proyección de 30 MW para la hora 1 o la hora 13 de mercado, ¿no? Que es ahorita. 30 MW, pero dice, oye, hay mucho viento. El representante de mercado nos habla a nosotros y nos dice, oye, de 30 voy a generarte 60, ¿me aceptas la oferta? En base, el operador de mercado de SENACE dice, en base a condiciones del sistema eléctrico, dice, sí te la acepto. ¿Por qué? Porque dice, requiero esa energía para satisfacer mi demanda, la tomamos. Pero pues, si por alguna razón, en una condición especial del sistema no se pueda, y hubiera fallado una línea, y ese parque estuviera dentro de un bus donde hay 2 líneas, pero hay una fallada y me manda una oferta de subir, pues le diría yo que no, porque es una condición de sistema, pues. Entonces, hay ofertas en tiempo real y hay ofertas que ya vienen de un día con anterioridad. Sí, ya. Buena lectura. Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al maestro en Ciencias Frank Rivera Cruz por su valiosa participación con la ponencia Contingencias en Sistemas Eléctricos de Potencia con Penetración de Energía Eólica, en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, 4 de noviembre de 2022.